Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio por internet en Red Global y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y aunque no es el tema de hoy, celebrando el giro político de España, de sus elecciones regionales recientes y nada, no me puedo quedar callado sin decir algo al respecto, pero saludos y nada, aquí contento por eso. Definitivamente hay que celebrar ese giro político, como bien has dicho, y es una demostración más de que se puede cambiar las cosas desde abajo y democráticamente y de manera participativa y con ganas de ganar. Es decir, pensando sí en las grandes mayorías y en ganar, ¿por qué no? Porque sí se puede. Así que con esa celebración, tú dices que no tiene nada que ver, pero de alguna manera siempre tiene que ver, porque estamos también hablando de lo político, de la crítica al sistema de una manera u otra. Y hoy vamos a tocar un tema que lo hemos titulado de la siguiente manera: agroindustria y capitalismo, a propósito de Monsanto y otras compañías. Eso de alguna manera recoge, aunque no la totalidad, por lo menos algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Y tenemos a dos personas que han estado envueltas en diferentes proyectos, por llamarle así, proyectos distintos, alternativos, críticos, políticos también, desde otra perspectiva de lo que es la política, apostando a otro tipo de cultura, y ese es la cultura del cooperativismo y la permacultura, que ya nos hablarán un poco de ello, que tiene que ver con el diseño también y con, pues obviamente, la agricultura. Y también son dos personas que han estado muy activos en las diferentes protestas y marchas que han habido en contra de la presencia de Monsanto en Puerto Rico y también pues de lo que en algunos lugares se le llama la agroindustria. Con nosotros tenemos a Diego Rivera y Héctor García, miembros fundadores y miembros socios de la cooperativa ecológica de permacultura para un Puerto Rico autosuficiente. Bienvenidos, Héctor, y bienvenidos, Diego. Gracias, buenas tardes. Diego y Héctor, vamos a empezar un poco con miradas críticas a lo que ha sido el movimiento Monsanto, el movimiento en contra de Monsanto. Hay personas que han mirado el movimiento, el énfasis, el sobreénfasis, digamos, en Monsanto como una manera de no ver otras compañías, otros actores en lo que es la agroindustria y lo que es básicamente la mercantilización o de alguna forma la comodificación de la agricultura, no solamente en Puerto Rico y en el mundo, sino en el mundo. ¿Cómo ustedes ven esta crítica de que básicamente, por poner y citar a uno de los críticos, hablar de Monsanto solamente en relación a la agroindustria sería como hablar de Marlboro como si fuera, digamos, y estar para hablar de la producción de tabaco en el mundo? ¿Cómo ustedes responderían a ese tipo de crítica que me imagino que tal vez ya están acostumbrados a escuchar? El que quiera comprar. Pues sí. Pues voy por ahí, Héctor. Pues mira, sí, en efecto, hoy en día las corporaciones y
y lo que son las organizaciones con fines de lucro, o sin lucro también, trabajan lo que son las imágenes, ¿verdad?, de las corporaciones, etcétera. Y si esa marca desarrolló una buena trayectoria en su marca que pueda verse como de ventas, etcétera, etcétera, como por ejemplo, hablando en el pañales de niños y niñas, Pampers, ¿verdad? De momento todo el mundo le dice Pampers a lo que puede ser un pañal, ¿verdad?, de un infante. En ese sentido, pues, Monsanto ha utilizado todos los mecanismos que tiene lo que es la publicidad y el mercadeo y las estrategias de penetrar los mercados para que su nombre sea el que esté en la mente de las personas cuando hablan de comida, ¿verdad? No necesariamente de alimentos. Vamos a diferenciar esos dos conceptos porque una cosa es comer y otra cosa es alimentarnos. Así que definitivamente Monsanto se llevó el premio del ícono de lo que es el manejo de la agroindustria en lo que corresponde a lo que es la modificación genética de las semillas y lo que es el uso indiscriminado de los químicos, ¿verdad?, de los agroquímicos que se utilizan para, ya sea a través de plaguicidas, etcétera, que definitivamente son parte de lo que es el agrosistema, de lo que es una siembra natural, de lo que es una siembra en balance, pero Monsanto y las otras semilleras en la agroindustria han decidido deshacerse, ¿verdad?, de todo lo que es la biodiversidad de los sistemas, de los agrosistemas. ¿Y cómo es que han decidido, digamos, cómo eso funciona? Digamos, una siembra diversa versus una que no es diversa. ¿Cómo es que se atacaría, digamos, esa diversidad? Pues sí, a contrapeso, ¿verdad?, de lo que puede ser un desarrollo de un cultivo particular, ¿verdad? En lo que fue la Revolución Verde y lo que es el movimiento de la industrialización de los alimentos. Esto es casi como el 1, 2, 3, ¿verdad? Miran un bosque y dicen, oye, yo creo que aquí podemos sembrar. Lo primero que hacen es deshacerse del bosque. Que lo que están haciendo es prácticamente desertificando, ¿verdad?, las áreas de siembra. Entonces lo exponen inmediatamente al sol y ahí emplean lo que es el arreglo o el no diseño de sembrar un cultivo sin utilizar los beneficios que trae ya la diversidad en el espacio, ¿verdad? A diferencia de eso, que es muy puntual a lo que es tu pregunta, pues en lo que es la permacultura hay elementos de agroecología, ¿verdad? Es el cómo se producen los alimentos sanamente en el suelo y no es otra cosa que cuidando el suelo. Si quisiéramos alimentos sanos, todo lo que está en el suelo hay que protegerlo, hay que cuidar ese ambiente. Es parte, esos nutrientes que están en el suelo son los que finalmente van a nuestro alimento, ¿verdad? A lo que va a ser nuestro alimento. Si Monsanto puede llamarle comida a sus productos, bueno, no lo dudamos que le llene la panza a cualquiera, ¿verdad?, por decirlo así de una forma pueblerina. Pero definitivamente no llena lo que son las necesidades de nutrientes y lo que es la alimentación del ser humano o de animales. Estas compañías, básicamente con el uso indiscriminado de productos como lo es el glifosato, ¿verdad?, y el manejo de lo que es en el caso de Monsanto, que es su producto más mercadeado a nivel internacional, por llevarse de nuevo tocando lo que es el ícono de esta agroindustria, pues el Roundup básicamente es uno de los venenos más utilizados en el mundo. Ya vemos cómo organizaciones se van creando a nivel comunitario, como lo es Ay Bonito sin glifosato, porque ya han podido ver, a pesar de que se usa indiscriminadamente y está legal, está en los reglamentos, está en los procedimientos de que se puede utilizar según la FDA y la EPA, pues ya científicamente se ha podido demostrar lo contrario, y en ese movimiento precisamente de Ay Bonito hay veterinarios un veterinario en el movimiento que ya ha recibido hasta animales con problemas que ni siquiera se reflejan en lo que es, ¿verdad?, un animal de la edad que los recibe, con fallos renales, etcétera. Así que básicamente lo que se persigue es la conservación de los agrosistemas y estar conscientes de que no es ir en contra de lo que pueden ser los espacios naturales, sino utilizarlos a nuestro favor
y maximizar lo que puede hacer los nutrientes del suelo, ¿verdad? Todo lo que incida e implique añadirle nutrientes al suelo, pues es bueno. Eso es lo que debemos conservar, ¿verdad? Perdona, ¿me querías decir algo? Sí, ¿verdad? Y para añadir un poco en la línea de la alternativa que nosotros proponemos en la permacultura y la agroecología, ¿verdad? Contrapuesto al método convencional. El uso del glifosato, los fertilizantes, son realmente respuesta a un problema creado por ese modelo agroindustrial. Porque Correcto. empezamos con deforestar, obviamente eso trae unos beneficios del arado que se pueden ver a corto plazo, pero a largo plazo la pérdida de ese suelo y de nutrientes hay que reponerla con este fertilizante químico. Pero eso daña el suelo y requiere más fertilizante. Y al sembrarse en monocultivo, que es lo que típicamente se hace en el modelo convencional, estás poniendo el proceso de selección natural de la naturaleza a trabajar hacia crear selectivamente más plagas que necesitan más químicos. Entonces, por eso cada vez necesitamos pesticidas más noveles y podemos ver el Roundup en esa categoría y verlo como algo bueno, pero bueno dependiendo del punto de referencia, porque realmente es una respuesta a un problema creado por la forma de hacer esto. Miguel. Sí, siendo un poco abogado del diablo y definitivamente simpatizo con una crítica que se hace a compañías que conspiran a veces contra el Estado para entrar en prácticas que no son saludables, ¿no? Y utilizar pues productos que después se demuestra que son tóxicos luego de muchos bloqueos a que esa información se sepa y que haya estudios serios y demás. Pero siendo abogado del diablo, o sea, no es un poco el problema de base aquí que somos muchos en el planeta, que tenemos que generar suficientes alimentos para una población y que hay un problema aquí también de los precios de una agricultura que se salga de los métodos industriales y demás. Y lo digo porque o sea, pienso que se interconecta la discusión científica del tema con aspectos pues políticos y de cómo nos organizamos política y económicamente. O sea, ustedes entiendo que giran en torno al modelo cooperativo y demás. ¿Qué ustedes pudieran decir respecto, digamos, a este ideal de lograr una comida saludable, buena para todo el mundo, que respete el ambiente, versus la viabilidad de alimentar pues las bocas que poblamos este planeta y los animales también que viven en él? O sea, ¿cómo se trabajan con esas dos cosas? Porque ese también es una de las líneas de defensa de estas grandes compañías cada vez que se hacen señalamientos pues del tipo de los que están haciendo ustedes. Sí. ¿Hay tiempo para contestarla? Sí. Y si no, continuamos después de la pausa, no te preocupes. Seguro. En esa línea, ¿verdad? Y tomando la pregunta que tiene varias partes, ¿verdad? Primero, sí. en el asunto de alimentar a una población que está creciendo. Ambos modelos son efectivos en ese sentido, ¿verdad? La agricultura convencional ha logrado hacer eso y ha venido a surgir como respuesta a una serie de aspectos, ¿verdad?, históricos, ¿verdad? Hay que ver en el contexto en el que se da, en que ocurre la Revolución Verde, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial tenemos prácticamente casi toda la población, ¿verdad?, de hombres allá en la guerra, ¿verdad? Y necesitamos alimentar a la población. Así que un poco surge la respuesta a eso, ¿no? Y se va un poco descuidando la forma de agricultura pequeña, la granja pequeña, hacia un modelo más industrial, ¿verdad? Todo también en paralelo con el crecimiento industrial, ¿no? Donde la máquina reemplaza al hombre, ¿verdad? Así que vemos un poco de eso. Y habiendo estado tanto tiempo persiguiendo más esa forma de agricultura, pues un poco decir, pues mira, sí, esto está respondiendo a eso, pero la realidad es que si comparamos una versus la otra, en términos de rendimiento, ¿verdad? Usamos la palabra yield. Pues mira, yo así a lo mejor por hectárea puedo generar más maíz con el modelo convencional. Y es que, de hecho, eso es así. Pero ese modelo no se sostiene, porque nosotros no dependemos solamente del maíz, ¿verdad? Dependemos de otras cosas. Y realmente la agroecología y su biodiversidad puede tener más rendimiento por área, o sea, se puede producir más comida en el mismo espacio
sin la problemática que trae eso. Así que yo creo, y es lo que nosotros... Y hay estudios que apoyen eso, sí, o sea, de manera sí, que haya una matemática que demuestre. Porque entonces la próxima pregunta es ¿por qué no se adoptan esas técnicas? ¿Cuáles son los impedimentos entonces? Pues ahí venimos al otro componente, ¿verdad? Vamos a una pausa para entonces seguir abundando en esa pregunta y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de agroindustria y capitalismo a propósito de Monsanto y otras compañías con los cooperativistas y permaculturistas Diego Rivera y Héctor García. Y estábamos continuando, digamos, una respuesta de una pregunta que tiene varias partes. No sé si quisieras continuar o... Pues, ¿verdad? Abundando donde lo dejamos, ¿verdad? Seguro. Ya establecimos que la diferencia entre alimentar la producción por hectárea, una agricultura biodiversa, sus rendimientos van a ser mayores. Okay. Así que en el aspecto de que sea viable uno versus otra, puramente en metodología, agroecología, nosotros, ¿verdad? Y tenemos estadísticas de que sí, ¿verdad? Está probado, puede generar mayor cantidad de alimentos por área. Y al ser en una forma más conservacionista, ¿verdad? Porque tenemos que ver que el modelo agroindustrial lo que hace, como me lo mencionó Diego, desertificar. Así que nos quedamos con menos suelo y hay que ver el efecto a largo plazo de eso versus la agroecología, que realmente rescata esa biodiversidad, protege la naturaleza, la conserva y en el largo plazo va a asegurar la continuidad de la producción de ese alimento. Ya. Y ya entramos ya en el aspecto, ¿verdad?, de la seguridad alimentaria, haciéndolo consono, ¿verdad?, con vivir en armonía con el planeta. Pues, ¿verdad? Y entonces, regresando a la pregunta de seguimiento que hace Miguel sobre eso, ¿por qué no vemos más agroecología, ¿verdad? ¿Por qué no lo vemos compitiendo más? Bueno, pues realmente la contestación a eso, ¿verdad?, es un problema de muchas ramificaciones. Primero tenemos la historia desde principios de los 20, 30, que empezó la Revolución Verde. Tenemos este monstruo agroindustrial que ha crecido desproporcionalmente. Queremos y estamos muchos grupos estableciéndonos para ofrecer una alternativa saludable a eso, pero no es una competencia a la par, es como ¿verdad? Y voy a usar la analogía de nombre, ¿verdad? Seguro. Es como Walgreens versus las farmacias de la comunidad. Yeah. Blockbuster versus Redbox. Cuando entra esta competencia, tú tienes un gigante ya establecido, hay un shift, ¿verdad? Hacia promover lo que ya está, porque tiene una ventaja competitiva, ¿verdad? Tiene que vencer los costos de implementarlo, reglamentación, ¿verdad? Una serie de pormenores. Y precisamente para poder competir, por eso es que tenemos que no es solamente hacer permacultura, sino organizarnos económicamente, socialmente, en una forma que pueda competir. Por eso nosotros estamos amarrando la permacultura con el concepto de cooperativismo, para poder hacerlo en una forma que pueda competir y presentar esa alternativa, porque realmente la agroindustria depende del petróleo, ¿verdad? Así que eso abarata mucho los costos. La agroecología, realmente buscando esa sostenibilidad a largo plazo, pues busca ser menos dependiente del petróleo, así que inicialmente va a ser más costosa, ¿verdad? Y vencer eso, pues es una barrera
que da más trabajo vencer al principio, ¿verdad? Porque hay más costo de arrancada. Así que pero y pregunta que te hago, el Estado ahora mismo no está subsidiando, digamos, las técnicas agroindustriales de producción, o sea, no se habla de unos subsidios a Monsanto, de unas tierras que se dejan a ciertos precios, de unas tarifas especiales para el agua y demás. No hay unos subsidios ahora estatales para el otro modelo, o sea, que pudieran revertirse entonces para intentar algo distinto, o ¿cómo lo ven ustedes? Sí, correcto, Miguel. Diego acá. En efecto, el sistema, como siguiendo la línea que dice Héctor, el sistema básicamente crea todo lo que es las ayudas y fondos en favor de esa agroindustria. Si, por ejemplo, un agroecologista va en búsqueda de fondos, pues típicamente se tiene que allanar a que lo que tienen son los paquetes técnicos que te proveen el agroquímico, y tienes que buscar la semilla y tienes que, ¿verdad?, acceder a una serie de paquetes técnicos que no necesariamente o no son los que se utilizan en la agroecología. Otra cosa de las que también abaratan los costos, y es por las razones principales por las que estamos, ¿verdad?, en contra de lo que es esto, la apropiación de lo que es la naturaleza, la semilla. Estamos hablando de que la agroecología es un movimiento comunitario, ¿verdad? Esto es un rescate de comunidades. Esto es un rescate de lo que es los principios ancestrales de lo que es la conservación de la semilla. Aquí estamos hablando de que están jugando con nuestro futuro indiscriminadamente. Y nosotros definitivamente estamos rechazando lo que pueda ser la cosecha de la semilla, que es el principio fundamental para la vida, que es mantener la semilla intacta como la provee la naturaleza, porque ese es el principio del agricultor, la agricultora, cosechar la semilla para luego tirarla al suelo, sembrarla, añadirla, incorporarla al agrosistema para que luego pueda tener más productos alimenticios. Así que Monsanto, y por ser esa imagen ícono, ¿verdad? Pero hay otras, están aquí establecidas en Puerto Rico, Syngenta, está DuPont, están muchas otras que fabrican químicos tóxicos o que de alguna manera u otra también manipulan semillas. Así que definitivamente estamos a favor de lo que es rescatar nuestras prácticas ancestrales de agricultura. No tan solo aquí en Puerto Rico, estamos hablando de que esto es un movimiento internacional mundial, en donde son pocos los movimientos que a nivel internacional mundial al unísono marchan por una causa, envían un mensaje de que las comunidades, las familias, tienen que conservar las prácticas ancestrales de agricultura, porque eso es lo que nos va a garantizar la continuidad de nuestras generaciones. Si nosotros permitimos que industrias como las de Monsanto empiecen a patentizar y aprueben y radiquen leyes que son ellos mismos las que la están fabricando, se mudan para el lado del gobierno, luego regresan a Monsanto y siguen así implementando y aprobando leyes entre ellos mismos, pues definitivamente es un juego injusto. Es un juego definitivamente injusto, porque estamos aquí, unos persiguiendo lo que es la conservación de las generaciones, y el otro, que es el agrotóxico, el agroindustrial, persiguiendo el dinero con una rapidez exponencial, en donde encima de que reciben las tierras, nuestras mejores tierras en Puerto Rico, se las ceden, excediendo lo que es las leyes y los reglamentos de la cantidad de terrenos que puedan ser ofrecidos a lo que es una persona o un individuo. Estas corporaciones exceden esos reglamentos para que las utilicen y nos envenenen nuestro suelo. Lo que estamos diciendo es que nuestros suelos deben estar en manos de las comunidades y las organizaciones que garanticen la conservación y de lo que es nuestras prácticas de agricultura ecológica. Sin eso no vamos para ningún lado. Y lo que estamos haciendo es favoreciendo la mala alimentación. En fin, lo que estamos garantizando es nutrición, es vida. Aquí estamos diciendo que si se le seguimos cediendo terreno a lo que es prácticas agroindustriales tóxicas, nos vamos a quedar sin alimentación, nos vamos a quedar sin la diversidad de lo que son los frutos y frutas y vegetales de lo que es el universo de las plantas. Porque estas personas, cada vez que manipulan una semilla, no saben el impacto que hay, y eso es parte del problema. Pero entonces, ¿por qué no aplican unos
principios que se han utilizado recientemente en lo que era el preámbulo a la marcha en contra de Monsanto, que es un principio de precaución, que lo decía Salvador Tío muy vehementemente y la nutricionista Vilma Calderón lo repetían incesantemente. Aquí salió un informe hace 1 o 2 meses o varios meses atrás de la Organización Mundial de la Salud estableciendo que había una probabilidad de incidencia de cáncer a causa del uso indiscriminado del glifosato en particular, y nosotros como país, como lo han hecho otras ciudades y países del mundo, por un principio de precaución, definitivamente tenemos que decir un alto y detente a ese uso, porque hay una leve sospecha de que esto puede ser cancerígeno. Nosotros pudiéramos correlacionar, yo no tengo la data, pero miremos a nuestra familia. No miramos cada vez más una población más alta de lo que es el cáncer en nuestras familias. Niños, niñas con cáncer en nuestras familias. Pues definitivamente tiene que haber una correlación con estas prácticas en contra del ambiente. Lo que nosotros estamos estableciendo es que no podemos mirar el uso indiscriminado de agrotóxicos como una manera simple, como una forma simple de resolver esto. Estamos diciendo de que si a lo mejor una regulación no se excede o no excede los parámetros porque un individuo lo utilizó, pero imaginémonos una ciudad, una comunidad, en donde una comunidad de 200 familias decide usar el tóxico todos los días, diariamente. Pues ¿saben qué? La suma de todos esos tóxicos de esas 200 familias, imaginen dónde va a terminar parando. En nuestros suelos, en nuestra agua. Y eso es lo que no podemos permitir. Definitivamente hace rato estamos siendo receptivos a lo que es un mundo, a la ruta corta. Pero tenemos que aspirar a una ruta que sea larga, pero que sea duradera y que vayamos en comunidad acercándonos a lo que es la conservación de nuestros espacios. Y de eso es lo que estamos hablando. Desde una perspectiva más sistémica y estructural, nosotros hablamos bastante aquí sobre diferentes análisis que se han hecho críticos al capitalismo. Y nos gusta mencionar a la socióloga Saskia Sassen, donde en su último libro habla de cantidades de expulsiones que el sistema neoliberal, el capitalista, el capital financiero, ha tenido, y que efectos que ha tenido no solamente cuando habla de expulsiones se refiere a poblaciones, sino también a la vida misma. Y dentro de eso habla de, precisamente, ustedes mencionan la palabra desertificar, pues habla de espacios de muerte, donde literalmente la vida ha sido barrida o expulsada, tanto en la tierra como en el mar. Áreas de agua, digamos, donde ya no hay nada vivo. Entonces, pregunto, y un poco también tratando de escuchar las diferentes críticas que han habido, desde no solamente desde grupos, digamos, que estén a favor de las multinacionales y demás, sino también grupos que, estando en contra de las prácticas de muchas compañías multinacionales o monopolios, o como dicen estas compañías marcas, como son la Coca-Cola, como es Monsanto, entre otros, abogan, digamos, y hacen un llamado a una crítica más estructural, es decir, contra el sistema, en este caso contra el capitalismo, y en el caso pues más general el neoliberalismo, el capitalismo histórico que estamos viviendo. ¿Cómo ustedes desde esa perspectiva, digamos, una respuesta es, bueno, nosotros no estamos a favor de Monsanto, estamos en contra del capitalismo? ¿Cómo ustedes ven, digamos, ese tipo de perspectiva o postura, y cómo, digamos, cómo ustedes se ven dentro de esa crítica? Sí, adelante, seguro. Si vamos a la raíz causa, porque Monsanto, como Coca-Cola, como cualquier otra compañía, ¿verdad? Que podamos no empatizar con sus prácticas, porque diferentes razones, ¿no? Son realmente un producto de eso, ¿verdad? Y si fuéramos exitosos, ¿verdad? Y
el movimiento contra Monsanto tiene una agenda y una razón de ser bien particular a ellos, pero Claro. si no estuviera Monsanto habría otra compañía, a lo mejor sería DuPont o cualquier otra compañía que estaría tomando su lugar, porque precisamente este modelo capitalista desenfrenado, cuando se crean las corporaciones por el fin de crear capital, de crear riqueza, sin ninguna consideración ni ninguna conexión hacia este recurso que estamos explotando, se está generando o no entra en la ecuación. Y de hecho ese es un costo público que estamos pagando. Realmente hablamos de que ese costo de producción es más barato, pero realmente es que está siendo subsidiado, porque tú lo estás pagando en la salud, todos lo estamos pagando. Hay un costo en el ambiente que entra en la ecuación, pero no se está pasando factura a quienes lo crean, ¿verdad? Así que realmente eso es un problema del modelo. Y puede ser un poco agresivo y hasta a lo mejor irreal pretender cambiar de la noche a la mañana ese sistema. Y nosotros intentamos crear ese cambio dentro de esas reglas, ¿verdad? Porque en un mundo capitalista como estamos, ¿verdad? Pues la gente está consumiendo productos basados en GMO porque es más barato, ¿verdad? Porque tienen el poder adquisitivo, porque está más accesible, y nosotros tenemos que jugar con esas reglas del mercado, ¿verdad? Ofreciendo un producto orgánico, saludable, pero que pueda competir en términos de precio. Vamos a una pausa y continuamos con esta pregunta en unos minutos en Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber El Añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El Añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico hablando de agroindustria y capitalismo. A propósito de Monsanto y otras compañías, estamos con los cooperativistas y trabajadores de la permacultura, Diego Rivera y Héctor García. Y estaban en el proceso de contestar una pregunta compleja, pero seguimos en ese proceso. No sé si Diego ahora quería continuar o profundizar más. Sí, siguiendo la misma línea que dice Héctor, y definitivamente es una pregunta, ¿verdad?, compleja. No obstante, siguiendo en la línea del consumo, ¿verdad?, si hiciéramos nosotros un análisis de este problema, no es otra cosa que un problema ambiental. Estamos diciendo que si nosotros no cuidamos el ambiente, pues no hay ni siquiera economía, ¿verdad? No hay intercambio, no hay trueque, porque precisamente ni siquiera nosotros existiéramos, ¿verdad? Así que existe en todos estos tipos y modalidades de lo que son las organizaciones de gobierno y administraciones, definitivamente el capitalismo es una que tiene los índices de mayor consumo. De eso es que se trata, ¿verdad? Consumir y crear ese capital a esos suplidores o a esas personas que produjeron X o Y producto, ¿verdad? Ya sea que venga del suelo, contaminado o no, pero de eso es que se trata estos sistemas. También tenemos que ver esto como unos conceptos que se están figurando en lo que son estudios avanzados del ambiente, y es lo que es la economía ecológica. Si no existe una consideración al ambiente, ya sea en los agrotóxicos, en la agricultura industrializada o como quiera que veamos la cosa, si no incluimos lo que es el impacto del ambiente, no existe economía, no hay nada. Así que esto no es necesariamente una cuestión de capitalismo o no, aunque el capitalismo pudiéramos estar montado en el primer sistema, ¿verdad? En el aspecto y en el espectro de lo que es el consumo,
pues definitivamente que es impactante a lo que es el ambiente, ¿verdad? Porque se trata de consumir. Así que nosotros básicamente lo que estamos es con soluciones que protejan el ambiente, brindando, insertándonos en lo que puede hacer esta ecuación de los sistemas y de las propuestas, para que juntos, de comunidad o como un colectivo haciéndole frente a estas grandes corporaciones, pues podamos competir con esas reglas de juego. Pero a la misma vez, ¿verdad? No seamos ingenuos tampoco. Si miramos todos los movimientos a nivel internacional, a nivel, ¿verdad? De los países, del concierto de países y naciones del mundo, existen otras modalidades. Existen, ¿verdad? Lo que es el capitalismo y lo que no es el capitalismo. Allá en Europa hay países que han ganado, ¿verdad? Los partidos socialistas, y aquí en Latinoamérica también han ganado y existen ahora mismo en el poder lo que son los partidos socialistas. No obstante, si existe el consumo, o ya sea con políticas públicas progresistas que vayan ofreciendo lo que pueda ser sustento, alimentación a una comunidad, a un pueblo, viene de unas prácticas tóxicas, también definitivamente que impactan a esto que estamos tratando de conservar. Definitivamente ideales fuera del capitalismo pudieran ser más empáticos a lo que es la agroecología, porque piensan aún mejor en lo que es la creación de comunidades, el respeto de la cultura, etcétera, 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 porque el capitalismo en cierta medida su razón de ser es el capital, es ese dinero, así que es cómo genero dinero lo más rápido posible y la mayor cantidad posible. Así que ahora, en parte deja de ser un poco empático a lo que es esto de la agroecología y la permacultura y lo que es la conservación de nuestro ambiente. Miguel. Sí, me gustaría recuperar la discusión en el lado científico y entiendo que, Héctor, eres ingeniero químico, ¿no? Sí. De formación. Y obviamente, sí, o sea, yo no quisiera tampoco necesariamente alimentar pues el imaginario de que vivimos originalmente en una relación de armonía con la naturaleza y que se perdió esa especie de paraíso orgánico de integración y de prácticas saludables y demás, que hemos destruido el hombre pues con el desarrollo del conocimiento, la ciencia y demás. Porque si por ahí fuera, pues entonces la ciencia química misma y la intervención desde la ciencia, desde el medio ambiente, pues siempre sería negativo todo lo que sale de ese conocimiento. O sea, algo de la crítica de los GMO estos, también me pregunto cuánta ciencia hay en el planteamiento que los demoniza de arriba abajo. O sea, porque la ciencia también ha creado cosas como las vacunas, y sabemos que uno de los movimientos más peligrosos ahora mismo es precisamente la resistencia a las vacunas y dentro de líneas a veces conspiracionales, a veces anticapital incluso, pero lo que hemos creado es un problema de salud pública a base de una campaña pues que por mejor intención que pueda tener se basa en la desinformación y no necesariamente en el argumento científico. Entonces me gustaría desde la ciencia, sobre todo, o sea, la ingeniería química, ¿son todos los químicos malos? ¿Es toda la química mala? De nuevo, ¿es la intervención genética o modificación genética de alimentos algo necesariamente malo? ¿O esto es un recurso también razonable para enfrentar temas de hambruna, temas de la alimentación de generaciones futuras? O sea, es que pienso que hay que ser riguroso también en ese argumento, porque entonces estaríamos llevando un mensaje anticiencia. ¿Y qué es lo que estamos entonces estimulando? Si es anticiencia, ¿qué es? ¿A favor del mito? ¿A favor de la desinformación? O sea, me preocupa que estemos moviéndonos, digamos, de algo que condenamos por muchísimas razones, incluso algunas ideológicas y políticas, pero que nos estamos moviendo dentro de un espacio que es anticiencia y que es antirrazón, y lo peligroso también de ese tipo de argumentos. Me pregunto. Pues mira, Miguel, a tu pregunta muy, muy válida, muy genuina, no estamos anticiencia, todo lo contrario, la permacultura es un movimiento bien científico. De hecho, se basan todos nuestros principios de diseñar de lo que hemos aprendido de la naturaleza a través de la misma ciencia, porque ha pasado, ¿verdad? Pero yo particularmente no soy un experto en el tema de GMO, pero lo que conozco de afuera sobre la tecnología, en términos del debate, ¿verdad? A ver si puedo resumir un poco la preocupación. Es como
Es como la energía nuclear o la química misma, ¿verdad? No podemos ¿Seguro? ni debemos demonizar la técnica o la ciencia per se, pero tenemos que reconocer, ¿verdad? Y usando de ejemplo la energía nuclear, ¿verdad? Sí. La podemos utilizar para una bomba atómica como la podemos utilizar para generar energía, y se ha intentado. Pero tenemos el caso, por ejemplo, en Fukushima, Japón, que después del tsunami... Fukushima, sí. Sí. No se ha podido contener eso, ¿verdad? Entonces es un elemento de costo-beneficio, de riesgo, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, desde el punto de vista de ciencia, se reclama seguridad y hay data, ¿verdad? Pero se ha estudiado lo suficientemente tiempo para ver el impacto más allá de nuestra salud, el impacto en el ambiente, la duración que han tenido. Lo que yo he visto de estos estudios, yo creo que ellos concluyen, más allá de dudas razonables, que es seguro, pero le ponen el burden of proof a la agroecología de establecerlo. Pero la realidad es que no ha habido mucho estudio más allá de en un espacio en particular, ver todas las ramificaciones de las interacciones con abejas, con la naturaleza. Se está viendo en el camino, ¿verdad? Y entonces es un poco irresponsable, ya cuando estamos hablando de salud y ambiente, que se llama un experimento a gran escala, ¿verdad? Así que se ha utilizado la pseudociencia para probar estos productos, y nosotros presentemente con la permacultura tenemos suficiente data para decir, mire, esta es la forma sostenible de hacerlo científicamente, porque realmente, mira, de la revolución industrial ha surgido el conocimiento NPK, claro está, y se utiliza para saber, pues mira, qué tanto le voy a añadir de la composta de un material a otro, porque sabemos que las plantas necesitan nitrógeno, necesitan carbono, necesitan otros elementos, así que la química es necesaria, pero es más allá de eso, es más allá de la química, es cómo se hace esa química en armonía con el ambiente. Pues indudablemente el modelo actual, el GMO, lo que hace es promover más la agroindustria, más dependencia al petróleo, y estamos en un momento histórico donde eso hay que ponerlo en contexto. Ya hace en el 2010 estimamos que realmente llegamos al pico de petróleo a nivel mundial, y si vamos a continuar haciendo una agricultura que sea más dependiente del petróleo, que está desertificando, pues mire, a largo plazo no vamos a poder alimentar el planeta, no lo vamos a poder hacer, va a ser un colapso así, apocalíptico. Así que tenemos que usar esa misma ciencia en pro de hacerlo de la forma sostenible. Sí, y añadiendo a la parte química, atendiendo la pregunta, Miguel, también estos conocimientos químicos definitivamente que ayudan en el lado de la agroecología. Nosotros definitivamente tenemos que estudiar la botánica de las plantas, definitivamente tenemos que estudiar cuál es el universo del suelo. Ese suelo que al sol de hoy todavía no se conoce en su totalidad de su universo, que precisamente es hoy lo que pisan, sobre lo que nosotros caminamos. Han sido millones y millones de años de producción de suelo, y eso todavía definitivamente no se ha estudiado. Pues lo que es la educación, lo que es la química, definitivamente tiene que estar, como muy bien dice Héctor, en vez de construir esta bomba atómica, mira, pues vamos a ofrecer esa energía a las comunidades o a las personas, ¿verdad? De una manera justa y una distribución justa. Así que definitivamente los estudios existen, y también existirían para alcanzar y buscar cómo preventivamente nosotros podemos acceder a los alimentos para nutrirnos, para evitar... para ser preventivos para nuestra propia salud, ¿verdad? Si nosotros podemos decir ahora mismo que un producto orgánico versus un producto agroquímico en el supermercado, definitivamente que es más económico el tóxico, ¿verdad? Porque precisamente está manufacturado de esa manera, industrializada. Pero ¿cuál es el costo en la salud nuestra? O sea, a largo plazo venimos a ver que precisamente esa alimentación carece de nutrientes porque han destruido el suelo, y es nuestra salud la que estamos. Así que no podemos, químicamente pudiéramos emplear esos conocimientos para continuamente prevenir lo que es la tabla periódica que existe en el suelo, porque ni siquiera es NPK. Estamos hablando que lo que es la gama cuando de dicen de NPK minerales, están hablando de nitrógeno.
Fósforo y potasio. Y potasio, ok. Correcto, que esos son básicamente los 3 ingredientes que utiliza... Sí, el 20-20 clásico. Correcto, el 30-20-10, el otro. Seguro. Como si fuera una ecuación, ¿verdad? Que cualquiera lo hace. Pero son cientos de nutrientes. Correcto. Cuando venimos a hacer un estudio biológico, un estudio de suelo, un estudio del agrosistema, se necesitan los químicos, se necesitan las químicas por incluir a esas mujeres que día a día también están en el agro. Así que no estamos hablando de hombres aquí nada más, estamos hablando de hombres y mujeres que con mucha dedicación y mucho sacrificio deciden optar por una vida agro y acercarse a la tierra libre de tóxicos, porque todos los nutrientes están allí. Es cuestión de conservarlos, protegerlos e incrementarlos. Con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de agroindustria y capitalismo a propósito de Monsanto y otras compañías con los compañeros Diego Rivera y Héctor García, ambos cooperativistas y permaculturistas. Y yo sé que Héctor quería profundizar un poco más sobre la ciencia de todo esto. Sí, y un poco, ¿verdad? Para recoger donde lo ojo Diego, para estar seguro que, ¿verdad?, que contestamos la pregunta de Miguel. Sí. Nosotros no estamos proponiendo un tipo de agricultura que es mística, ¿verdad?, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Natural Awakening. El uso de ese conocimiento para saber algo que está probado, ancestralmente probado, en el contexto de que tenemos que movernos fuera de la dependencia del petróleo y dejar de estar jugando a ruleta rusa con la naturaleza, ¿verdad? Si estamos en el tema del GMO, realmente hay mucho que no se sabe y que no se puede contener, y a lo largo del espacio que ocurre la evolución, que ellos tratan de hacerlo más rápido, la naturaleza tiene tiempo a reaccionar. Esto se está dando muy rápido, ¿verdad? Así que se ha vuelto un experimento a gran escala, y eso es bien científico, ¿verdad? Yo creo que no podemos continuar usando esa ciencia en forma irresponsable. Requiere más estudio antes de decir esto, es seguro. Tenemos pocos minutos y hay varias preguntas todavía. Yo quisiera pensar en 2 preguntas, y obviamente no hay mucho tiempo, pero una es, ¿hasta qué punto ustedes ven que el gobierno, las agencias de gobierno están abiertos, digamos, y un poco habíamos hablado de eso en el programa, pero si podían profundizar un poco más a esta agricultura que ustedes proponen, o hasta qué punto está muy abierto a las agroindustrias, a Monsanto, a Aventis, a Syngenta, a DuPont, entre otras compañías. Y dos, que no está necesariamente separado de esto, pero mirándolo de una forma más política, ustedes no están solos. Hay se habla de todos unos grupos que están muy envueltos ya sea en la permacultura, o ya sea en la agricultura orgánica, o en la agricultura ecológica, entre otras cosas. ¿Cómo ustedes ven estos, no sé si llamarle movimientos, o precisamente tal vez esa es la pregunta, ¿existe un movimiento que pudiera tener efectos sociales más grandes o transformadores en Puerto Rico que ayude de alguna manera a organizar otra forma de pensarnos en Puerto Rico? Así que son 2 bien... Sí, definitivo. Pues mira, primero en cuanto a lo que es el Estado, ¿verdad? Lo que son las administraciones de gobierno, de nuevo, como mencionaba ahorita, están orquestadas básicamente en lo que es la industria de alimentos, ¿verdad? Lo que es los agroquímicos. Así que ahora mismo se están abriendo caminos, ¿verdad? Ya hay mesas agroecológicas, mesas redondas agroecológicas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
esto no es casualidad, ¿verdad? Son en respuesta a lo que son los movimientos autogestionados, persiguiendo y tratando de acaparar los medios que definitivamente están subsidiados por lo que son las corporaciones que realmente tienen el dinero, para entregarlo y abrir anuncios continuamente para que se le entre a la población una y otra vez sin mirar a más ningún lado. Así que básicamente en ese movimiento autogestionado se puede mencionar algunos y, ¿verdad?, mezclando y combinando lo que puedan ser las dos preguntas. Sí hay organizaciones y definitivamente son organizaciones que queremos romper lo que han sido los movimientos de pueblo en la historia de Puerto Rico u otros países que funcionan un poco desarticulados o aparte, sino que estamos insistiendo en lo que son alianzas, ¿verdad?, lo que es la concertación de estos movimientos y no dejar que diferencias o pequeñeces nos dividan. Definitivamente todas estas organizaciones, incluyendo CEPACOOP, nuestra cooperativa, que no tan solo estamos nosotros dos, ¿verdad? Hay otros 9 hombres y mujeres que también están al lado de nosotros, agarrados de manos en este emprendimiento. Pero también hay otras organizaciones, no quisiera, ¿verdad?, pecar en dejar alguna afuera, pero las de más prestigio, y es por su longevidad que tienen aquí en Puerto Rico, pues es Organización Boricua, que básicamente es una organización sin fines de lucro, que todo lo que es la educación, principalmente uno de sus objetivos es llevar lo que es la agroecología a lo largo y ancho de Puerto Rico sin costo alguno. Así que de esa naturaleza es que estamos hablando, que son los movimientos, porque estos movimientos no tienen como fin generar dinero, sino que estos movimientos tienen como fin generar conciencia y desarrollar prácticas que se vean muy naturales en nosotros. Porque esto de los agrotóxicos para nosotros es bien extraño. Los seres humanos tenemos que estar conscientes que esto es bien extraño para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la tierra utilizando prácticas agroecológicas, que de momento agarramos esa asada, agarramos ese pico, nos llegan tantos mensajes ancestrales que es como si lo hubiéramos hecho antes. Es como si hubiésemos estado haciéndolo desde que nacimos. Así que es un llamado de la Organización Boricua, desde CEPACOOP, desde Nada Santo sobre Monsanto, desde Plenitud, desde muchas otras organizaciones, la Cooperativa Orgánica Madre Tierra, que también estamos insistiendo en lo que es un frente amplio que definitivamente eduque día a día y no tan solo esperar a lo que es el 23, 25 de mayo de todos los años para decir no más glifosato o no más transgénico, sino que estamos uniendo esfuerzos para que esto sea una educación continua, anual, itinerante, para que no cese y podamos en cada una de nuestras familias nosotros llevarnos una semilla, ya sea de información o una semilla genéticamente modificada para que podamos incluirla en nuestros huertos. Si realmente... Tengo una pregunta, Juan, que quisiera traer antes de que concluyamos, dado que tenemos poco tiempo. Exacto. Me llama la atención el aspecto de que ustedes ambos vienen del campo de la ingeniería y esto pues lo digo con muchísimo respeto. Muchos campos del conocimiento son cómplices de prácticas, digamos, que van en contra de los mejores intereses de la humanidad o que sencillamente están sirviendo al capitalismo incondicionalmente. Y tengo que decirlo, o sea, hay campos de la ingeniería que su colaboración, por ejemplo, con las industrias de la muerte, con la producción de armamentos, la guerra, sin ningún tipo de conciencia ideológica, sin que siquiera los currículos de esas disciplinas aborden aspectos sociopolíticos necesarios para entendernos como parte de una realidad más compleja que simplemente nuestras tecnologías y conocimientos periciales. En el caso de ustedes, ¿no sintieron que en algún momento tuvieron que romper con esas formaciones o introducir un elemento de objeción incluso a la manera como ustedes estaban siendo educados? Porque lo tengo que decir abiertamente, o sea, he encontrado mentes muy reaccionarias en el campo de la ingeniería, muy poco conscientes, digamos, de las horizontalidades que nos mantienen como sociedad y muy demasiado entregados a la certeza pericial y a las complicidades con esquemas mayores del capitalismo. ¿Cómo ustedes rompieron, digamos, con eso que lamentablemente se ha convertido en un estándar, no solo en las ingenierías, en muchas otras profesiones, pero en la ingeniería en particular lo menciono porque es quizás de las áreas más dramáticas donde he visto eso? Adelante. Bueno, pues, ¿verdad?
voy a tratar de contestar la pregunta en un minuto que nos queda. Yo particularmente, Miguel, yo soy ingeniero químico, así que yo tuve ese proceso de tocar fondo, porque si hay un campo de ingeniería que ha contribuido grandemente al detrimento del planeta, ha sido la ingeniería química. Pero la ciencia es ciencia por sí mismo, ¿verdad? Es en función de qué se ha puesto. Se ha puesto en función de estas compañías que han buscado generar riqueza. Así que un poco son como el soldado del ejército nazi, ¿verdad? A lo mejor Hitler fue el cerebro, ¿verdad? Y estos simplemente son peones, ¿verdad? Yo creo que en cierto ¿verdad? Y hablo por mí, no quiero hablar por otros profesionales, pero yo me sentí un poco en algún momento, ¿verdad? Que si continuaba esa línea iba a ser un peón a detrimento del planeta. Y realmente yo he utilizado ese conocimiento. Ahora mismo yo estoy practicando como ingeniero ambiental, no como ingeniero químico. Así que ese fue el primer cambio que utilicé. Todavía ve dentro de eso que hay una oportunidad de buscar más, ¿verdad? Porque el ingeniero ambiental se enfoca mucho a veces en el cumplimiento de leyes, pero más en utilizar ese conocimiento para la protección del planeta. Porque no es mala la ingeniería química en sí mismo, ni la ingeniería eléctrica, ni ningún campo de ciencia. Es en función de qué se está usando. Seguro. Así que estamos tratando de utilizar ese conocimiento adquirido, que es un conocimiento muy bueno, muy amplio, pero en pro de cosas que son importantes, ¿verdad? Para convivir con la naturaleza. 20 segundos. Sí, mira, yo quería añadir, esto es una cuestión de voluntad, ¿verdad? Cómo utilizamos nuestros conocimientos y nuestro desarrollo profesional en función de la sociedad, de nuestro espacio, de nuestras casas, de nuestro lugar y nuestra familia. Por poner un ejemplo, mi esposa salió de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica y allí básicamente los proyectos en su gran mayoría es desarrollar y hacer edificios para personas posiblemente con alto adquisición de dinero, pero sin embargo ella optó por hacer unas viviendas deambulantes en donde fuera totalmente sustentable la edificación, en donde fuera una edificación que realmente fuera a llegar a unas necesidades de nuestra sociedad. Y esa es nuestra voluntad, ¿verdad? Estamos hablando, si ponemos nuestros desarrollos profesionales en virtud de lo que es el detrimento del ambiente y lo que es el rechazo a lo que es nuestra esencia, o ponemos nuestro desarrollo profesional y nuestra voluntad en función de lo que realmente lo necesita. Y ahí está la solución. Con eso cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un abrazote a Miguel allá en Sydney, Australia. Sixto, gracias por ser nuestro técnico. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias por Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.